Muy buenas y bienvenida, bienvenido al Vitalista, bienvenido a este espacio en el que te hablo de salud, de osteopatía y mantenemos esta conversación entre tú y yo. Hoy tengo el placer de poder compartir la charla que he tenido con Rafael Merino Solís. Hablando con Sofía, que ya os he hablado varias veces de ella, que es el ángel administrativo que lleva y sostiene a la ECO. Tras escuchar ella el capítulo 87 me dijo, tienes que hablar y entrevistar a Rafa Merino. Y como soy bastante obcecado, pues para allá que me fui. Me pasaron su contacto y lo que hice fue mandarle un audio de WhatsApp de pues eso, unos 2-3 minutos explicándole lo que me apetecería comentarle y de qué iba a ir y si le apetecía tener una entrevista conmigo aquí en el Vitalista, y Rafa accedió a la entrevista y la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Entonces os voy a presentar a Rafa. Él es médico especialista en medicina del deporte, pero un médico un tanto diferente. Luego le preguntaré, ¿no?, por qué en su momento decidió empezar a estudiar osteopatía en la ECO. Su tesina de final de estudios, cuando acabó la formación, fue sobre la implicación del nervio vago en los cólicos del lactante, un tema bastante interesante. Acabando su formación en osteopatía, ha seguido realizando cursos de especialización, como vamos haciendo la mayoría, y posteriormente se ha formado en embriología biodinámica y ha realizado el máster en biología y fisiología integrativa, con un trabajo de final de máster sobre la terapia manual osteopática en relación con la vitamina C. Si no lo entendí mal, algo de lo que le voy a preguntar. Como médico ha trabajado muchos años en atención primaria, en la seguridad social, como médico general y en los últimos años como pediatra. Paralelamente fue trabajando en su consulta privada como osteópata y a la vez como médico deportivo en Osteosport, en Mollet del Vallès, donde ejerce como osteópata sin dejar de hacer valoraciones de esfuerzo y otras pruebas deportivas. En su momento, además, fue vocal de la sección de Medicina del Deporte del Colegio Oficial de Médicos y posteriormente fue vocal en la Junta del Registro de Osteópatas de España. A nivel docente, desde el 2012-2013, es profesor de fisiopatología médica en la Escuela del Concepto Osteopático y un profesor que ha sido capaz de integrar y transmitir la semiología, fisiología y fisiopatología médica a, podríamos decir, toda una generación de osteópatas, otro tema del que vamos a hablar hoy. Mi contacto con Rafa fue en su primera clase en la ECO, donde vino a transmitirnos toda esta fisiopatología médica. Sin lugar a dudas, un trabajo complejo en ese momento, en segundo o tercero, donde los alumnos todo lo que vemos y creemos necesitar es precisamente abordajes y técnicas para ayudar a nuestros pacientes, y el conocimiento fundamental, el conocimiento teórico, se desplaza casi inevitablemente hacia el vacío que después acabamos recuperando, por lo que podemos entender que la labor de Rafa en segundo de osteopatía es compleja. En pandemia, a los exalumnos de la ECO nos llegaron unos vídeos de las clases grabadas y fue una maravilla poder volver a ver las clases de Rafa sobre fisiopatología médica. Fue espectacular ver cómo la fisiología de Still y la fisiología actual se mezclan en el concepto osteopático. Creo que es el gran tema del que hablaremos hoy. Sin más, hoy es el día de poder hablar con Rafa Merino, que para mí es un auténtico placer y un privilegio, como os he dicho. Así que vamos adelante con esta charla. En primer lugar, Rafa, muchas gracias por venir. ¿Vale? No, gracias a ti por pensar en mí, y gracias a Sofía también por lo que comenta. El placer, la verdad, es que es mío, y espero que la charla sea agradable, sea constructiva, y esperemos que la gente esté contenta. Que pueda aportar, ¿no? Aportar y que la gente sea entretenida un poquito. Vale, yo antes de empezar a avasallarte a preguntas, lo que hago es que ya me ha pasado alguna vez que me olvido. Sí. Entonces, si alguien está interesado, ¿no?, te conoce y quiere pues o ser paciente o seguirte o poder saber de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en mi consulta de Mollet del Vallès. Vale, mi consulta es medicina esportiva y osteopatía, disculpa. Digamos, la marca es Osteosport, pero es en catalán, porque es osteosport.cat, porque Osteosport en inglés son unos compañeros osteópatas de Manresa, que muchas veces les llegan mails míos, ya están hartos, porque dice, oye, ¿qué ha pasado? Da bien la dirección,
del mail porque les llega a ellos. Sí, vale. Es Osteosport, sí. En Osteosport allí te pueden encontrar y para verte. Muy bien. Sí. Pues vamos allá con la primera pregunta y empezamos con la charla. Dentro del perfil de sanitarios, osteópatas, ¿no? No lo he calculado, pero diría, al menos por mi experiencia, que el 90% somos fisioterapeutas, un 8%, ¿no? Enfermería, sí, y el resto, el otro 2%, podríamos decir que son odontólogos, psicólogos, podólogos y algún caso como tú, ¿no? Que es médico, ¿no? Que acaban cursando osteopatía. Entonces, ¿cómo se te ocurrió como médico, ¿no? Después de haber hecho toda la formación, la especialidad en medicina deportiva, el estudiar osteopatía? Es decir, ¿cómo llegaste a la osteopatía y esa decisión de dónde vino? Vale. Bueno, lo que comentas, eso es cierto. Cada vez yo cuando empecé osteopatía eran todos fisios, mi promoción hace, no sé, 20 años. Eran todos fisios, menos yo que era médico, y ahora en la escuela de osteopatía de la ECO, y no sé si en otras escuelas, la verdad es que cada vez hay menos fisios y hay cada vez más profesionales de otras especialidades. Creo que eso enriquece la enseñanza porque son profesionales de diferentes ámbitos que se pueden alimentar unos a otros, aportar cosas diferentes, y luego después también nos aparta un poco de lo que es lo que vendría a ser esa como dependencia de una especialidad fisioterapéutica, ¿no? Es decir, bueno, pues osteopatía lo puede ejercer todo el mundo y no tiene por qué ser, no es una especialidad más de lo que puede ser de la fisio, ¿vale? Entonces, con respecto a como médico, cómo me dio por hacer osteopatía, pues es muy curioso porque yo la verdad es que hago las cosas siempre por vibración, no las hago o sea, no las pienso, las hago. Vale. Y me acuerdo que acabando medicina en Reus, fui a ver una película con mi novia a Barcelona, una película que se titula La escalera de Jacob, una película muy curiosa sobre la guerra de Vietnam, o parecía que era una película sobre la guerra de Vietnam. Total, que allí en esa película sale un personaje que representa que es Dios, que lo que hace es espiar los pecados del protagonista, los pecados de la guerra, y lo que hacía para espiarlo era manipularlo. Lo tenía en una camilla y le pegaba crujidos en la espalda, en el cuello, y a mí esa vibración, o sea, ese crujido, esa manipulación me llegó al alma. Y dije, hostia, esto no sabía qué era. Voy a investigar, ¿no? He vuelto a ver la película y es un quiropráctico, pero bueno, yo entonces no sabía ni qué era la quiropraxia, ni qué era la osteopatía, ni nada. Y luego después, en Reus, esto sería ya en cuarto, en quinto, teníamos un profesor que murió el pobre, de traumatología, el doctor Miralles. Ah, vale, el de biomecánica. El de biomecánica, sí, vale. Sí, correcto. Y en una clase sobre traumatología, patología cervical, etc., alguien hizo una pregunta sobre un dolor cervical y lo sacó al atril, lo sentó y le hizo una manipulación cervical. Nos quedamos todos alucinados y dije, hostia, esto me gusta, y esto quiero hacerlo. Y es lo que es por cómo empecé. ¿Cómo empezaste? ¿No? Me atrajo y luego después tuve oportunidad de hacerlo y perfecto. Y luego ves lo que hay dentro, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos. Claro, yo siempre digo que los osteópatas somos como magos, que la gente mira cómo hacemos con las manos, ¿vale? Pero el truco está fuera. En todo lo demás. En todo lo demás. Sí, pues, yo vi cómo movían las manos, cómo crujía, pero dije, cuando entras es cuando ves que dices, no, esto es mucho más profundo. Y de hecho, de eso te quiero preguntar ahora, ¿no? ¿Cómo fue el cambio o la experiencia transformativa, por así decir, ¿no? De que entras buscando unas técnicas y cómo fue todo ese viaje, ¿no? En la osteopatía, porque yo hay clases que recuerdo decir, ostras, esto para asimilarlo me va a costar, ¿no? Claro. Y desde una visión así más, pues, de la medicina, que es mucho más ortodoxa aún, ¿cómo fue eso para ti? Bueno, la verdad es que yo le tengo que agradecer a la osteopatía que me reconciliase con mis enseñanzas de medicina, porque, bueno, siempre cuando entras en osteopatía te dicen que osteopatía, pero igual que cuando yo hice primero de carrera, que no la hice aquí, la hice en el extranjero,
Te decían que medicina es anatomía y más anatomía y anatomía y fisiología y más fisiología y todo lo que luego después das en tercero, cuarto y quinto, bueno, cuarto, quinto, sexto, todo es consecuencia de una mala anatomía, una mala fisiología, una mala embriología. Pero eso en medicina, conforme vas haciendo años, vas progresando en los estudios, se va olvidando. Y cuando empecé a hacer osteopatía, pues me volví a reconciliar, porque todo lo que yo había aprendido de anatomía, de fisiología, lo volví a recuperar y lo volví a integrar en la práctica clínica. No pensaba en patología, no pensaba en qué es lo que tiene el paciente, sino por qué me viene el paciente. Vale. Tienes un resfriado, pero ¿por qué tienes un resfriado? No, tienes un resfriado, te voy a dar esto, esto y esto. Claro, porque en los últimos años de medicina es como que a lo mejor se aparta un poco más todas esas bases para entrar en farmacología, en entender la enfermedad. Se centra todo en la patología y no en la salud del paciente. Vale. Parece contradictorio, pero es así. O sea, se estudia la patología, la fisiopatología, la farmacología para tratar enfermedades que en el fondo al final lo que trata son síntomas y no hay una visión global del paciente. De hecho, de lo que peca la medicina es de eso, de una hiperespecialización, porque luego después, cuando acabas medicina, estás obligado, casi por ley, a hacer una especialización. Teóricamente, si quieres trabajar en la seguridad social, necesitas tener una especialización, si no, no puedes ejercer. Puedes ejercer en la privada, pero no en la pública. Y cuanto más especialización, menos globalidad ves. Y entonces te encuentras especialistas, yo qué sé, psiquiatras que no les expliques nada de infectología, o sea, no son capaces de tratar cosas banales o de tener una visión un poquito objetiva de cosas banales. Del paciente, ¿no? Del paciente, ¿vale? Y por eso le estoy agradecido a la osteopatía. Porque te devuelve a esos orígenes. Esos orígenes y ahora estoy reconfortado de cuando acabé medicina 10 años intentando hacer cosas en consulta sin que las cosas fuesen demasiado bien, y haciendo osteopatía es cuando yo empecé a dar sentido a todo lo que había estudiado. Vale. Ok, y así ya pregunto un poco, y el paso, por ejemplo, por la craneal, ¿no? Sabes que en craneal cuando empezamos a trabajar es todo muy sutil. ¿Cómo lo llevaste? Fatal. Primero por dos cosas, porque el médico no toca, o toca muy poco, ¿vale? Yo hice la carrera, la mitad de la carrera la hice en Praga. Y luego la otra mitad la hice en Reus, ¿vale? Me vine con varios estudios y me vine y acabé la carrera en Reus. Hay mucha diferencia en lo que se estudia en Praga, lo que se estudia aquí. Aquí era todo mucha teoría. Al final daba la impresión que te estaban formando para poder hacer el examen MIR, más que para ser médico. Esa es la impresión que yo tenía. Y en Praga era al revés, o sea, desde primero tú estabas con el paciente, lo tocabas, de hecho tenías una asignatura obligatoria de enfermería y tenías que hacer un mes de prácticas de enfermería, que más que de enfermería era de auxiliar de clínica, porque tenías que cambiar camas, tenías que voltear al paciente, tenías que hacer curas de llagas. Y desde primero tú estabas ahí con pacientes auscultando y tal. Eso aquí no pasaba. Y luego después, claro, es que sentir es complicado. De hecho, hasta que, luego hablaremos supongo de esto, pero hasta que no me di cuenta de que el gesto osteopático era algo más que sentir o empujar, fue cuando yo empecé a sentir de verdad ese cráneo y esos movimientos fasciales. Y esas estructuras. Vale. Sigo preguntándote, entonces, en varios países europeos la osteopatía está reconocida como una profesión sanitaria en primera intención, es decir, la gente desde fuera nos viene a visitar directamente, ¿no? Cualquier persona con un problema de salud pues va directamente a su osteópata sin pasar antes por otro profesional. En España, a nivel legal, la osteopatía se ejerce dentro de la fisioterapia o hay otros profesionales que no son sanitarios y que también la llevan a cabo, ¿no? Entonces, y todavía digamos que no tiene ese reconocimiento independiente.
Tú además de osteópata eres médico, ¿no? Y tu formación potencia mucho esa capacidad diagnóstica, esa primera intención. Y de hecho, tu asignatura en la ECO, ya lo matizarás si no, ¿no? Pero creo que lo que busca es potenciar esa capacidad de que el osteópata o el futuro osteópata pueda discernir, reconocer más banderas rojas, dónde invertir y decir aquí me esfuerzo, voy a aprender, voy a ayudar y aquí mejor derivo, que se sale un poco, ¿no? Y de esto te quería preguntar, ¿no? De esta capacidad que aporta tu asignatura para hacer pues, que el futuro osteópata pues, sea un profesional con mayor capacidad. No solo diagnóstica, sino de poder reconocer pues, lo que he dicho, ¿no? Esa bandera y aportar seguridad a la profesión. Y quería hablarte un poco de cómo ves tu asignatura. Bueno, la primera frase que les digo a mis alumnos cuando vienen a mi primera clase es, siempre les digo, medio en broma, medio en serio, es esta asignatura es la más importante de vuestros estudios de osteopatía. Ya está. Por dos motivos, o varios motivos. El primero es por lo que tú has comentado. Tenemos que conocer las banderas rojas. No podemos incurrir en mala praxis o en influencia temeraria, ¿no? De hacer cosas para las cuales no estamos capacitados, o no se nos puede pasar cosas que tienen que ser que puedan ser graves para el paciente y que no las podamos detectar o que tratemos algo que no debemos. Eso por un lado. Y para eso hay que conocer la patología, todo, y que la patología médica no tiene nada que ver o casi no tiene nada que ver con lo que es patología osteopática. Yo siempre les digo al paciente, cuando el paciente es un poco hipocondríaco, digo, veo alguna lesión en el riñón, se asustan, digo, no, pero esto es osteopático, o sea, esto es algo mecánico, no es algo orgánico, no tienes nada, no te preocupes. Y luego después, también es importante porque el acto terapéutico con el paciente empieza sentado el paciente delante del terapeuta. Y el paciente te viene con una carga de patologías que le han dicho que tiene, con un blog de informes de patologías y de pruebas que le han hecho, y nosotros debemos poder analizar o entender lo que nos está explicando el paciente. Si el paciente te explica una patología y tú no sabes lo que es o pones cara de no sé, esa confianza terapeuta-paciente no se establece, y entonces tienes que ser muy bueno en la camilla para que el paciente confíe en ti y vuelva otra vez, ¿no? Porque al final yo siempre digo, ¿cuál es el fin último de la osteopatía? Es una broma que les gasto a los alumnos. Y dice, no, curar al paciente, acompañarlo y tal. Yo, no, el fin último es que el paciente vuelva. Por dos cosas, porque significa que lo has hecho bien y que puedes seguir ayudándolo. Si no lo haces bien, no vendrá, no sé, y tú sabes que le puedes ayudar, no vendrá. Entonces, que se establezca esa confianza depende también mucho de tus conocimientos. Y luego hay un tercer factor, que es también muy importante, que es que debemos conocer el lenguaje médico. El lenguaje de la salud está establecido, es el lenguaje médico, lleva cientos de años. Entonces, si no conoces ese lenguaje, es difícil que nos pongamos de acuerdo con otros profesionales de la salud o que nos tomen en serio. O nos tomarán como algo inferior y no en un plano horizontal, que es como yo considero que estamos. O sea, ni el médico es mayor que el osteópata, ni el osteópata mayor que el médico, ni nada. Estamos en un mismo plano. Somos acompañadores de la salud, o así deberíamos serlo. Y si tú no hablas el lenguaje médico, cuando tú haces una derivación o le dices algo al paciente que le diga a su médico, si no lo dices con el lenguaje médico, el médico no te va a tener en cuenta y lo que va a hacer es denostar a la osteopatía. Claro. Yo siempre, también en las clases, explico una anécdota. Yo, en los 4 años de la especialidad de medicina deportiva, cada año teníamos una asignatura de entrenamiento. Y nosotros preguntábamos al profe, ¿pero por qué tenemos que hacer entrenamiento si somos médicos? O sea, yo no voy a hacer un entrenamiento, no voy a planificar un entrenamiento a un deportista. Porque hay otros profesionales que se tiran 4 años haciendo eso, ¿no? Los INEF. Pero él decía una cosa muy importante, es que vosotros tenéis que conocer el lenguaje deportivo, el lenguaje del condicionamiento físico. Claro. Porque hablarás con entrenadores o hablarás con profesionales que entienden o estarás en un equipo, y como tú no hables la jerga de ellos, el año que viene ya no estás. O sea, te botan enseguida porque este no entiende nada. Si tú le dices al paciente, al deportista, no puedes
no puedes entrenar por esto, por esto, por esto, y no lo dices en un lenguaje adaptado a esto, no te van a hacer caso. Claro. Vale, yo de hecho, una de las cosas que has dicho la quiero recalcar, ¿no? Porque el hecho de conocer la patología médica, yo por ejemplo hace poco he tenido un caso que era una cistitis intersticial y me acuerdo que me pasaste tus apuntes y dije, ostras, voy a ver, ¿no? Y ahí estaba descrito y entiendes en profundidad, luego ya te miras la fisiología y lo adaptas al conocimiento osteopático, ¿no? Exacto. Ya te vas a buscar en la vejiga qué tensiones hay ahí, cómo está la pelvis, ¿no? Qué puntos reflejos pueden haber, cómo está el riñón, ¿no? Y ahí empiezas a trabajar desde el punto de vista osteopático, pero el paciente viene hablándote en un lenguaje médico. Te dice, tengo una hernia discal o tengo, ¿no? Y viene con su diagnóstico y tú ahí, una artrosis, ¿no? Y tú ahí empiezas a traducirlo, ¿no? Que es un poco el papel del osteópata, a nuestra filosofía y a acompañar ese proceso, ¿no? Sí, sí, sobre todo, yo entiendo, bueno, yo creo que luego después iremos hablando, pero si eso me adelanto, yo creo que la osteopatía, yo creo que para hacer una buena osteopatía no debemos intelectualizar antes de tratar. O sea, yo creo que debemos intelectualizar después. Sí que nos sirven los conocimientos para a lo mejor orientarnos un poquito, pero no debería condicionarnos el tratamiento. O sea, lo que nos suele pasar muchas veces, yo llevo 30 años y el paciente te explica y dice, bueno, pues esto ya sé, esto es L3, esto es la vejiga, esto es... Y luego el paciente se tumba y dices, joder, pues esto es nada de lo que yo pensaba que era, pero si tú te empecinas en buscar algo, lo vas a encontrar aunque no esté. Porque al final uno solo encuentra lo que busca. Entonces, si tú abordas al paciente de una manera abierta, sin condicionantes mentales, perfecto. Esto lo decía Roland Becker, lo decía. El paciente no sabe, el paciente interpreta los síntomas, el terapeuta no sabe, solo interpreta los síntomas del paciente en relación a lo que ha aprendido, y el único que sabe es el cuerpo del paciente. Entonces, si escuchamos el cuerpo todo dirá todo. Luego entraremos en ello, sí, porque es un tema aparte súper interesante y que de hecho creo que fue con Fermín, que creo que también le conoce. Sí. La entrevista fue muy guay. También la escuché, sí, muy bueno. Entonces, si no me lo has explicado ya, te pediría si podrías hablarnos de cómo abordas un caso clínico, es decir, cómo es ese viaje desde que la persona entra y le saludas, ¿no? En esa primera sesión o a lo largo del tratamiento. Entonces, me dijiste que así cuando empezamos a hablar, ¿no? Que te enfocabas mucho en el abordaje del tejido conectivo y me interesaría saber si te apetece, ¿no? Cómo razonas un caso. No hace falta un caso específico, pero sí cómo es esa, pues la anamnesis, la exploración y luego ya el abordaje técnico lo dejamos para después, que te preguntaré también. Bueno, lo que hago es muy sencillo. Hago 2 tests, viene el paciente, hacemos la anamnesis, eso sí, hablamos con el paciente. Lo primero que le pregunto es en qué puedo ayudarte, no qué es lo que tienes, porque qué es lo que tienes es lo que le ha dicho el médico que tiene y seguramente que es falso. ¿En qué te puedo ayudar? Cuando me dice, después de explicármelo todo, le pregunto siempre, si esto hace 1 año que lo tienes, ¿por qué no hace 6 meses y no hace 2 años? Que me explique ella, el paciente, por qué ella piensa que tiene esa patología. Eso tiene 2 motivos. Primero, para conocer la globalidad del paciente y luego después porque muchas veces nadie le ha preguntado por qué ella piensa que tiene eso. Todo el mundo le ha preguntado qué es lo que tiene. Y no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Uno puede tener depresión, pero ¿por qué tienes depresión? Muchas veces la gente el psicólogo no se lo pregunta. ¿Qué te pasó para tener depresión? Vale. Entonces, una vez que eso, hago un test de pie, otro sentado, tumbo al paciente, pongo las manos y lo que me diga su cuerpo es lo que hacemos. Para entender esto, yo tardé mucho tiempo, porque, claro, sales de la escuela y haces un montón de test y empiezas a buscar si esta vértebra, si esta otra, buscas puntos de Chapman, a ver si todo coincidía, si todo, y luego después de 1 hora y media empezabas a tratar. Y eso era así. Ahora, eso ya no lo hago por 2 motivos, porque entendí que es una lesión osteopática. Más de 10 años no sabía que era una lesión osteopática. Yo buscaba lesiones osteopáticas que no se habían enseñado, FRS,
cistosis hepática, tensiones membranosas, todo eso lo buscaba por un camino intelectualizado. Entonces, cuando conocí a François Terramorsi, que Fermín, tú lo tuviste, él también lo nombró, en paz descanse, Fermín no, Terramorsi, entendí que lo que él explicaba es lo que yo sentía en el paciente. O sea, yo no sentía FRS ni sentía nada, lo que sentía eran tensiones, ¿vale? Entonces, el Terramorsi define, y Terramorsi y muchos osteópatas, y yo, y incluso Steele también lo definía, la lesión está en el tejido conjuntivo. La lesión no es más que algo que no debería estar, es una densificación del tejido conjuntivo que se traduce en algo que es grande, que no debería estar, algo que es duro, ¿vale? Porque es una densificación, algo que es sensible, porque hay un cambio en la inervación de la zona, y luego después es algo que curiosamente produce tensión. Curiosamente no, produce tensión. Entonces, si produce tensión, tú sabes, tú puedes, poniendo las manos en el paciente, saber hacia dónde va esa tensión, si luego se corresponde con lo que tú más o menos has visto, y entonces es ir, llegar, ponerte y manipular y dejar que pase y ya está. Y dejar que luego la fisiología... Que la fisiología del cuerpo... Pero lo único que hago es eso, buscar tensiones, liberarlas y ya está. Vale. El cuerpo es el que sabe, yo me hago caso del cuerpo. Esto a ti te pasará muchas veces y a muchos compañeros, que el paciente en la anamnesis te explica algo, luego tú vas allá y dices, hostia, aquí en este hombro, algo pasa en este hombro, hay algo ahí que no me concuerda. Y empiezas a trabajar el hombro y el paciente dice, ah, por cierto, es verdad, me estás tocando el hombro, pero llevo 3 meses con un problema en el hombro. Ni me había... O me caí hace 3 años en el hombro, sobre el hombro me lo rompí y no te había explicado nada, ¿no? O sea, que el cuerpo es el que sabe. Y es lo que hago, liberar tensiones solo. Es muy guay porque, claro, yo acabé hace 7 años, porque acabé en el 2017 y 8 años ya. Y es guay porque ves, ¿no? Que yo estoy en ese paso intermedio, podríamos decir, y ves el bagaje lo que yo he ido haciendo, ¿no? Y al principio es así, o sea, empiezas a ver, empiezas a intentar intelectualizar, ahí buscar los puntos reflejos tal y como lo has descrito, sí. Y es muy guay ver cómo, pues, profesionales ya estáis en ese punto del camino que ya es leer el cuerpo del paciente, ¿no? A mí, eso sí. Sí, yo lo he dicho más de una vez, pero hubo una asignatura en la ECO que me gustó mucho, que fue la del abordaje tisular. Exacto, sí, sí. Porque lo recomiendo a todo el mundo en primero, vamos. Claro, porque empiezas a salirte de toda esa intelectualización y pones las manos, das un poquito de tensión y empiezas a navegar ahí, ¿no? Y a mí me ayudó mucho esa asignatura, porque recuerdo que fue ese clic, es decir, por aquí va, todavía no lo leo y todavía no lo veo, pero y cuando hablo contigo... Y mira que cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Con Xavi o con Fermín, y ves que ya tenéis 10, 15 años más de bagaje y dices, ostras, es un camino súper bonito, ¿no? Que también... Bueno, yo al Juan lo tuve ya creo que en quinto o en sexto, o sea, ya era la primera vez que él daba clases en la ECO, o sea que el descubrimiento de la mano, que digo, el descubrir la mano, no lo tuve hasta muy tarde y hasta que no lo integré. Claro, yo que porque aparte cuarto era un curso que era como, empezaban a aparecer cosas diferentes, ¿no? Que si la kinesiología, que si pierde la noa, que veías, y yo me costaba mucho, y recuerdo que esa asignatura o ese curso me bajó mucho a empezar a tocar diferente. De hecho, ahora el Juan lo hace, creo que él empieza en segundo ahora. Y lo hacía en cuarto y bajó a tercero y yo creo que empieza en segundo, porque es que ayuda a descubrir la mano, a empezar a tocar. Y que el nivel de conciencia de la gente que entra yo creo que es otro, ¿no? Ya no somos tan mecánicos, la gente, creo que el paciente ha cambiado, que eso es una sensación que yo tengo, y busca otras realidades, ¿no? Y bueno, es mucho más abierto. ¿No? Sí, bueno, es lo que tú decías antes, me has preguntado sobre la primera intención. O sea, somos una profesión de primera intención, pero es que cada vez los pacientes son más de primera intención. O sea, el 90% de mis pacientes vienen directamente cuando les pasa algo, no pasan por ningún especialista. Tengo muy pocos derivados o muy pocos pacientes que hayan hecho el periplo de médico general, especialista por aquí y por allá, y luego pues recae en ti. Y con bebés pasa lo mismo. O
Sí. Tenía muchos bebés, pues eso, pues tienen una patología y te vienen, derivado por el pediatra o la comadrona, pero cada vez me vienen más bebés que nacen y a los pocos días te vienen para que tú los trates, porque saben que va bien, porque les han dicho que va bien, no necesariamente porque el niño tenga cólicos o tenga cualquier otro problema. Y aparte esto es súper interesante porque yo he estado 18 años en un centro de rehabilitación público, en un hospital, y la de pacientes que llevan como un bagaje, como un viaje por toda la sanidad pública en patología funcional, lo que tratamos nosotros. Exacto. Y es como que hacemos magia, ¿no? Es que somos los profesionales que abordamos esta patología. Exacto. Y el traumatólogo, que son maravillosos los traumatólogos, pero en traumatología. Pero son traumatólogos. Claro, pero en patología Son funcional, especiales, claro, sí. Por eso, entonces, o el traumatólogo, ¿no? Hay pacientes que les dan medicación y que lo que necesitan es, ¿no? Y que los pacientes empiecen a aprender que hay un profesional sanitario, ¿no? Y con buena formación y seguro que le puede ayudar en estos casos, yo creo que vaciaría mucho la sanidad, ¿no? O sea... Sí, bueno, ya hablaremos Ya de esto, pero entramos, ¿no? De todas formas, esto que dices tú, que son patologías funcionales, claro, yo otra cosa que le digo a los alumnos es cuidado con estos pacientes que llevan 5 años con una patología y llegas tú, dolor en el tobillo, y llegas tú y en una sesión se lo quitas. O cambia, sí. Cambia todo y el tío, hostia, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que esto haya pasado si me han visto 20.000 especialistas? Claro, a partir de entonces tú eres Dios para ella. Y esa persona, cualquier cosa que le pase, va a venir primero a ti. Pero no cualquier cosa que le pase a nivel mecánico, dolor, no, es que le harán una espirometría y te dirán, oye, Andrés, ¿cómo la ves tú? No tengo ni idea. Pero es igual, o una prueba ginecológica, cualquier cosa te va a pedir a ti opinión, ¿vale? Y eso está bien porque nos reconoce como terapeutas de primera intención al mismo nivel que la medicina, al mismo nivel. Yo tengo una enfermera que dice, sí, bueno, vosotros decís que si anatomía, que si fisiología, que si tal, dice, pero vosotros, dime la verdad, vosotros tenéis chachipoderes. Porque es imposible. Que es lo que yo tenía, que lleva tanto tiempo, las soluciones son 2 o 3 sesiones. No puede ser esto. Claro. Entonces encontrar en dónde poder Es la visión. Es que nosotros tenemos esa capacidad de una visión global que nos da la filosofía osteopática. No la osteopatía, sino la filosofía. Porque hay mucha gente que hace osteopatía y no tiene una visión osteopática, no tiene una visión filosófica de la osteopatía. Y si no entras en la filosofía de la osteopatía, entras en protocolos. Y si entras en protocolos, pues sí, te funcionará con el 30% o el 40% y ya está. Claro, pero luego hay que saber pues, navegar el caso. Es que tiene que ser así. Claro. Vale, cambio un poquito, pero en su momento hiciste el máster en Fisiología Integrativa Fisiología y Biología Integrativa. No, Fisiología Integrativa, de la Facultad de Biología de Barcelona. De Barcelona. Y tu trabajo de final de máster era sobre la vitamina C, ¿verdad? Y las técnicas osteopáticas y... Quería preguntarte sobre... Vale. Bueno, el trabajo de fin de máster era... Ya, tiene un título muy largo porque te obligan a poner un título muy largo. Es estudio triple ciego sobre los efectos secundarios generalizados del tratamiento osteopático manipulativo y la relación con la vitamina C. Vale. Sí, creo que era así, ¿no? Bueno, ya hace tiempo. Y fue un trabajo muy interesante. Bueno, aparte que hacer un máster, la verdad es que cuando tienes una consulta de hacer un máster es complicadillo, porque es un máster que es presencial. Y entonces cerrar la consulta durante 4 o 5 días, ¿no? O una semana. No, te tiras 3 meses, todas las tardes de 5, tenías que estar allí de 5 a 8, hostia, todas las tardes durante 3 meses, y hostia, es complicado, ¿eh? Pero yo tuve la suerte que cayó post-COVID, y entonces la mitad de las clases, bueno, el primer año se hizo todo online, el segundo año yo lo hice en 2 años, unas clases eran presenciales y otras podían ser online, o sea que pude hacerlo bien. Y luego el tercer año me dediqué a hacer el trabajo fin de máster.
Y está bien, yo hice ese máster por eso, porque ponía fisiología integrativa y digo, bueno, pues esto es globalidad, ¿no? Luego no es tanta globalidad, pero sí te da una visión diferente. No lo clásico. Y en esta se da mucha fisiología ordinaria y también fisiología deportiva, y por eso también lo hice. Y se da mucha importancia al estrés oxidativo. ¿Vale? El estrés oxidativo, la hipoxia, había asignaturas de estrés oxidativo y hipoxia. Y a mí se me encendió una vela, una bombilla, de decir, hostia, pues si una lesión osteopática es una falta de trofismo, que es falta de mecánica, falta de inervación y falta de irrigación, pues la hipoxia que puede haber en una lesión osteopática podría estar ocurriendo que aumente el estrés oxidativo general del paciente. ¿Vale? Bueno, eso quedó ahí y dije, bueno, vamos a ver por dónde podemos hacer el trabajo. Y luego tuve una clase, tenemos clases sobre complementación vitamínica y tal. Hablaban de la vitamina C, con un potentísimo antioxidante, de efecto muy corto, eso sí, actúa a muchos niveles, control de azúcar, control metabólico, se ve que la vitamina C a dosis altas a los diabéticos les va muy bien, corta los canales de alimentación de las células tumorales, ¿vale? Hay receptores de absorción de glucosa que la vitamina C a dosis altas lo corta, a las tumorales y no a las sanas. O sea que es una terapia que de hecho ahora se está dando mucho. De hecho, creo que la nutrición ortomolecular, ¿no?, de Linus Pauling, me parece que empezó con la vitamina C. Puede ser, con la megadosis de vitamina C. Puede ser, pues sí. Pues yo tengo pacientes que están en tratamiento para un cáncer y si hacen antes de la terapia, antes de la quimioterapia o lo que le den, la inmunoterapia, se ponen dosis altas intravenosas de vitamina C. Muy bien. Intravenosas, ¿eh? Vale, y luego después, estas dos clases que fui, y luego cuando lees y ves que hay la explicación de la sensibilización central del dolor, o sea, que los dolores se perpetúen, muchas veces es por una cuestión más neurológica, más cerebral, que no local, y que eso muchas veces se ve que hay un aumento del estrés oxidativo en esa zona del cerebro. O sea, hay una teoría que dice que el aumento del redox, del estrés oxidativo del cuerpo, provoca sensibilización en zonas que están dedicadas a la percepción del dolor. Vale. Entonces dije, bueno, pues aquí lo tengo yo. Yo no sé si a ti te pasa pero yo siempre he tenido la sensación que mis pacientes, o muchos pacientes, al día siguiente tienen efectos secundarios generalizados, quiero decir, cansancio, dolores generalizados, agujetas, fiebre, pero una paliza, no sé qué me has hecho, me ha atropellado un camión. Se ha movido algo. Pero si solo te toca el tobillo, tío. Vale, pues entonces lo que hice fue intentar relacionar si disminuyendo el estrés oxidativo después de una manipulación consigamos bajar los efectos secundarios al día siguiente. Y para eso lo que hice fue primero demostrar si lo que yo pensaba que me pasaba a mí le pasaba a más osteópatas. Entonces hice una encuesta, 150 osteópatas contestaron. Les pasaba lo mismo, ellos tenían la percepción de que al día siguiente la mayoría de sus pacientes, o una gran cantidad de sus pacientes, tenían efectos secundarios generalizados, y esto se traducía en cansancio sobre todo y dolores generalizados. Sí. Entonces hice esas dos variables. Luego, para saber si lo que yo pensaba era correcto o no en relación al estrés oxidativo, hice una encuesta con pacientes de primera visita, creo que eran 120 pacientes. Les preguntaba, dentro de la anamnesis normal, incidía un poquito más en la actividad física, en la higiene de vida y la toma de fruta y verdura. Y la conclusión del estudio fue que las personas que tomaban fruta y verdura a dosis recomendadas tenían menos, estadísticamente significativo, menos dolor y menos cansancio al día siguiente.
Entonces, a partir de aquí dije, bueno, pues ahora haré un estudio intervencionista, que es, vendrá el paciente, lo trataré, e inmediatamente después de tratarlo le propondré que tome vitamina C, 1 gramo, en ese momento. Entonces, algunos no lo tomaban, era el grupo de control, otros tomaban la vitamina C y otros tomaban el placebo. Vale. El estudio es triple ciego porque yo no decidía quién iba a tomar la vitamina C o no hasta después del tratamiento y era de forma aleatoria. Y lo que se descubrió es que al día siguiente los pacientes que habían tomado vitamina C a dosis altas de 1 gramo tenían menos efectos secundarios, sobre todo a nivel de cansancio. Vale. Entonces, seguramente que hay algún efecto, o sea, seguramente que el estrés oxidativo sí que influye en la percepción del dolor, eso ya se sabe, y que entonces lo suyo sería ver si el trabajo osteopático en sí nos hace bajar el nivel de estrés oxidativo general del cuerpo. Porque al final el estrés oxidativo, siempre hablamos de inflamación, los PNI hablan de inflamación, pero detrás de la inflamación está el estrés oxidativo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que por ahí va la cosa. A mí me encantó cuando leí lo que tal y me estuve mirando, me encantó porque yo había oído hablar del estrés oxidativo en PNI, pero cuando se hablaba del dolor por hipoxia y se había quedado el tema un poco, lo tenía ahí en el aire, ¿no? Y yo el año pasado me estuve preparando una formación, porque en el podcast todo el mundo ha escuchado hablar de ello porque no paro, y sí, pues, soy un poco turra, no, pero hay que explicar lo que uno hace. Hay que explicar las cosas, tú. Y ostras, para mí fue muy revelador el tema del estrés oxidativo, porque no lo tenía en cuenta y dices, ostras, cuando el paciente está desacondicionado, que no tiene fuerza o capacidad de gastar energía, las mitocondrias generan estrés oxidativo. Totalmente. Cuando estamos expuestos a tóxicos, eso acaba generando estrés oxidativo. Lo que has dicho de la sensibilización central, que hay un exceso de estrés oxidativo, yo eso no lo sabía, o sea, no lo he llegado, y me parece súper interesante porque dices, cuando el cuerpo disfunciona, ¿no? Y luego el trabajo osteopático, que lo que haces es ir a regiones que a lo mejor no están relacionadas directamente con la sintomatología, que es donde está la lesión osteopática, y tú ahí mejoras el aporte de oxígeno, haces que esas células vuelvan a trabajar mejor y mejoras el estrés oxidativo. Mejoras el nivel de inflamación crónico de bajo grado, ¿no? Que decís vosotros. Sí. Que en el fondo no deja de ser más que oxidación, ¿eh? O sea, detrás de la inflamación, debajo de la inflamación está el momento de redox. Yo fui un módulo de mi formación que realmente es lo que más fácil acabé relacionando con la osteopatía. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando hablaba de metabolismo energético, sí que hay cosas, pero sobre todo te enfocas en el ejercicio, ¿no? En que el paciente o la persona pues, mejore su capacidad de gastar energía y bajar un poco pues, el aporte, ¿no? Pero cuando entré en el estrés oxidativo dije, ostras, este sistema funcional, que lo describí así, digo, a nivel osteopático es que te explican muchas cosas de las que hacemos. Sí. Me parece un tema súper interesante. Muy bien. Pues damos otro paso, ¿sí? Vamos con la siguiente. ¿Vas bien? Yo muy bien. Vale. Entonces, un tema que me interesa mucho, que me comentaste cuando hablamos en la entrevista, es el del gesto osteopático. Bueno. Y de hecho, cuando lo escuché, ¿no? Dije, vale, creo que sé por dónde va, pero te dije, esto lo tenemos que matizar, ¿no? Para que yo pueda. Entonces, me dijiste que muchos alumnos acaban de trabajar con técnicas, o sea, no acaban de trabajar con técnicas de alta velocidad o con técnicas más estructurales porque no acaban de integrar ese gesto. ¿Vale? Tienes ante ti a uno de esos alumnos. Yo he sido muchos años. Sí. Entonces, yo baso mi trabajo pues, en lo que te he dicho, ¿no? El razonamiento profundo de todo el caso, de la historia del paciente. Trabajo mucho con el concepto tisular, con TGO. Intento integrar mucho el funcionamiento visceral. Y trabajo también con craneal y suplementación. Wow. Pero las técnicas de alta velocidad siempre me han costado. Por ejemplo, a nivel cervical no manipulo casi nunca. A nivel dorsal sí, en según qué pacientes, pero son técnicas, digamos que no me he sentido a gusto, pero desde siempre, ¿eh? Entonces, me sentí muy identificado cuando me comentabas esto y te quería, pues eso, que nos hables, o si te apetece, qué es el gesto osteopático y pues eso, para las personas que a lo mejor estén en una situación como la mía o que sean alumnos que tengan ese hito, ¿no? De decir, vamos a investigar en profundidad o... No sé, bueno, mira, has dicho una cosa, dice, no me siento, ¿no? Yo no me siento bien haciéndolas, no me siento. Y es así, el problema
El problema es que nos han enseñado la osteopatía, el abordaje articular, nos lo han enseñado de una manera muy analítica, muy intelectual, y han dejado fuera lo que es el sentir la lesión. Entonces, cuando uno tiene claro cómo tiene que ser el gesto, cuando uno tiene claro qué es una lesión osteopática, el sentir viene después, ¿vale? Entonces, yo te explico. Antes lo he definido, pero te lo vuelvo a definir. La lesión osteopática para mí no es más que una densificación del tejido conjuntivo, que lo que va a provocar es un cambio del trofismo. O sea, va a haber una alteración en la movilidad, va a haber una alteración en la inervación de la zona y luego después va a haber una falta de irrigación, ¿vale? Todo eso es el tejido conjuntivo. Todo eso lo provoca esa densificación del tejido conjuntivo. No lo provoca que una vértebra esté desplazada en FRS a la derecha. Eso no lo provoca. Lo que provoca es que haya un tejido conjuntivo que hace que esa vértebra no se pueda mover a ERS. Y así para esto es ligamentos, envoltorio del tejido muscular, cualquier zona, el hueso, el periósteo, ¿no? O sea, la lesión puede estar en cualquier sitio, ¿vale? No tiene por qué. Entonces, claro, venimos del mundo del empuje, ¿vale? Nos enseñan a empujar los tejidos, porque la enseñanza es muy mecanicista y es de una mal posición, o esto no se mueve, entonces tengo que conseguir que se mueva. Entonces, lo que hacemos es empujar, y cuando tú empujas, aparte que puedes hacer daño, lo único que piensas es en empujar, no te enseñan a sentir la lesión para poderla liberar, ¿vale? Entonces, si tú lo que buscas es colocar una vértebra con respecto a la otra, eso es imposible, porque yo no sé cómo tenía esta persona la vértebra antes, yo no sé cómo estaba colocada, yo sé que no se mueve, yo sé que no está funcionando bien, pero yo no sé cómo estaba colocada antes, porque no puedo buscar, el posicionamiento es absurdo, ¿vale? Entonces, el problema de que la gente deja el abordaje osteopático o articular, tú has dicho estructural, bueno, sí. Algún matiz. Para mí todas las osteopatías son estructurales, todas, porque todas trabajan la estructura, ya sea biodinámica, ya sea facial, articular, visceral, craneal, todo trabaja la estructura. Si no trabajas la estructura es otra osteopatía, ¿vale? Pero incluso la biodinámica trabaja, bueno, es que es eso, sí. Trabajamos la estructura. Entonces, a nivel del abordaje articular, el problema es que no nos han enseñado a sentir la lesión. Entonces, para entender el gesto osteopático hay que entender unos conceptos, hay que explicar unos conceptos anteriores. Un concepto que es la energía, ¿vale? Nosotros lo que hacemos cuando tratamos a un paciente es transmitir energía. En mi caso, yo lo que hago es transmitir energía mecánica. Cuando coges la definición de energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. Vale. Energía cinética, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial, la masa por la gravedad por la altura. Si nosotros lo que hacemos es transmitir energía, si eso, yo tengo claro eso, que lo que hago es transmitir energía mecánica. También se puede, dentro del tratamiento, del trabajo sobre la lesión, también es verdad que se transmite energía electromecánica, electromagnética, cuántica, todo eso es así porque, de hecho, el tejido conjuntivo tiene una propiedad que se llama propiedad piezoeléctrica, que depende cómo tú lo estires, depende de la dirección que le estires, cambia su carga, se electropositiviza y cambia su carga espacial. De cambiar esa electropositividad y ese ordenamiento espacial de sus cargas, es lo que yo entiendo que es lo que hace la biodinámica. Trabajar un poquito sobre esa disposición espacial electromagnética. Vale, pasamos a la parte mecánica, ¿vale? Que es mucho más fácil de entender. Si yo lo que tengo claro es que puedo utilizar para hacer una manipulación la masa, el tiempo, la velocidad, el espacio, incluso la altura, las manipulaciones se hacen mucho más fáciles porque yo puedo utilizar masa, o sea, mi cuerpo, puedo utilizar el tiempo, estarme ahí un rato, puedo utilizar la altura, bajar la camilla, puedo utilizar la velocidad, si quiero, puedo hacerla más rápida, puedo utilizar el espacio, puedo utilizar unas variables que a mí no me enseñaron. A mí me enseñaron a
esta vértebra está bloqueada, tú la empujas y eso tiene que moverse, ¿vale? Sí, sí. Pero claro, tenemos una tipología de pacientes muy grande. Tenemos pacientes muy grandes, obesos, tenemos pacientes muy delgaditos, elásticos, tenemos patologías crónicas, agudas, y deberíamos adaptarnos a esa patología en relación a esas variables que yo te he dicho. Masa, velocidad, Tiempo. tiempo, sobre todo. Entonces, claro, yo por ejemplo, yo hago una osteopatía craneal muy estructural. Sí, bueno, a dar más carga, más masa, ¿no? Doy masa y entonces el tejido responde antes, ¿vale? Yo con el tiempo, el problema del tiempo es que me disperso, entonces lo que hago es doy masa. Vale. Entonces le pregunto al tejido cómo está y él me responde rápido, ¿vale? Pero en un paciente obeso quiero manipular el D4 de una manera, pues a lo mejor utilizo toda mi masa y si no es suficiente, lo que voy a utilizar pues es tiempo. Y si no, pues bajo la camilla y un poquito más de velocidad, entonces, ¿vale? Eso lo que nos permite es abordar todos los diferentes tipos de lesiones y entonces, bueno, utilizando estas variables consigues ser más efectivo en el tratamiento, con lo cual te crea una satisfacción más. Cuando tú sales de los estudios de osteopatía y empiezas a ver que no te salen ni las dorsales, tardas poco en dejarlo. ¿Vale? Luego después existe también la cuestión del sentir, ¿vale? La definición del sentir, ¿vale? de lo que sentimos. Claro, siempre decimos, nos explicaba en clase, hay que sentir al paciente, pero eso es una afirmación totalmente falsa. Eso es imposible. Uno no puede sentir al paciente, porque el paciente se siente a sí mismo con sus receptores y nosotros nos sentimos con nuestros receptores, y nuestros receptores no son los receptores del paciente, ¿vale? Nosotros nos sentimos a nosotros mismos. Esto siempre digo lo mismo. Si yo ahora, esta habitación está a 23 grados, la madera la noto a una temperatura y el hierro, hostia, la noto más frío. Pero es mentira, están a la misma temperatura. Soy yo quien siente, ¿vale? Son mis receptores los que sienten. Entonces, eso implica dos cosas. Primero, que no vamos a sentir al paciente, solo vamos a sentir las diferencias que pueda tener el paciente por nuestros receptores. Y luego tenemos una ventaja, y es que tenemos muchos receptores en el cuerpo, muchos. Entonces, yo puedo sentir una lesión solo con los receptores de mi mano, que entonces son poquitos, o incluso con los dedos, a veces con la mano, con todo mi brazo o con todo mi cuerpo. Entonces, si yo utilizo todo mi cuerpo para sentir, el tiempo de sentido, el tiempo que necesito para sentir una lesión es muy corto, ¿vale? Por eso digo que nosotros o sea, yo creo que la osteopatía bien entendida no es una osteopatía manipulativa, o sea, utilizamos el cuerpo, o sea, cuerpulamos. Exacto. Cuerpulamos. No manipulamos, cuerpulamos. Cuerpulamos. Vale. Yo creo que es así. Sí. Y de hecho, si me apuras, incluso corpulamos, o sea, lo hacemos con el corazón, ¿vale? Vale. Que está en el centro, ¿de acuerdo? Y para eso, claro, por eso digo que nosotros somos magos, o sea, porque la gente, incluso el alumno, lo que ve es cómo pone las manos el profesor, dónde las pone y cómo las pone. Y tú has tenido profesores, yo he tenido profesores que te dicen, no, pero tú fíjate cómo me pongo yo, fíjate cómo pongo el pie, fíjate cómo pongo el codo. Pero nosotros solo miramos las manos, ¿vale? Entonces, en este aspecto sí que es verdad que François Terramosi sí que hizo una didáctica tremenda, un análisis de cómo debía ser el gesto para poder sentir todo esto, ¿vale? Luego después hay una cosa que yo quería explicar también en relación al sentir, y es que ¿por qué los cursos, tú ves los cursos de biodinámica, las fotos, y dices, joder, 40 personas ahí medidas en un curso de estos, cuando haces un curso de, yo qué sé, cervicales y vienen 7, ¿vale? Claro, hay una gran ventaja en los que hacen tisular y todo esto, biodinámica, porque se pasan todo el día sintiendo al paciente. Pero que es mentira, o sea, es un autoengaño. O sea, lo que hacen es sentirse a ellos mismos todo el día. Y el cerebro
tiene una cosa que está las 24 horas constantemente, que es intentándose sentir. El cerebro solo está satisfecho en el momento que se siente. Cuando deja sentirse, se vuelve loco. Es cuando, por ejemplo, nos vamos a poner a dormir y entramos un poquito en estado de vigilia y de repente pegamos un salto como si nos estuviéramos cayendo. Eso es el cerebro diciendo, hostia, me estás desconectando, no me siento. ¿Vale? Vale. Entonces, cuando tú haces una osteopatía basada en el sentir la lesión, cuando tú acabas la consulta estás lleno de energía y lleno de satisfacción porque le has estado dando constantemente premios a tu cerebro. Y por eso digo que muchos de los osteópatas que acabamos y que utilizábamos la osteopatía particular, muchos lo han dejado, muchos han pasado al lado oscuro del tisular, entre comillas. Sí, te entiendo. Y muchos han vuelto a sus prácticas anteriores, de fisiología, de médicos, de enfermería, o sea, porque entre que manipular es complicado, no sientes y acabas decepcionado, y luego cuando quieres hacer tisular no notas una mierda, pues entonces lo dejas. Yo siempre digo, yo he hecho biodinámica. Me puedes interrumpir cuando quieras. No, sí. Yo he hecho biodinámica con el Marc Damossier, ¿no? No sé si lo digo bien. Pero... Sí, Damossier, 4 seminarios o 5 hicimos. Muy interesante, porque también me ayudó a entender la embriología que yo estudiaba en medicina, que era muy embriología del hígado, embriología de esto, o sea, muy parcelado, y él te da una visión global y... No, a mí lo que me gusta tanto de la charla que tuve con Fermín como lo que estás explicando ahora, porque sí que es verdad que toda esa parte articular se ha llevado siempre al empuje, ¿no? A que hay que hacer la técnica y ya está, ¿no? Y luego vuelves a testar y ves los cambios y ya está. Y tanto Fermín como tú lo explicáis muy bien, porque es como que no es eso, o sea, es ir a escuchar, es ir en el momento de forma dinámica, cambiar por la velocidad, el tiempo, la masa que le das, como adaptarte a la estructura, y yo creo que es un punto en el que cohesiona todo osteópata. Exacto. Es decir, que es algo a lo que llegamos luego, ¿no? Que dices, la osteopatía se hace, ¿no? El osteópata se hace a sus capacidades, a lo que entiende y cómo gestiona la realidad y entiende al paciente. Y a partir de ahí adaptas en tiempo real, ¿no? Como cuando te haces competente inconsciente, es decir, con todas las variables que has integrado y con lo que has sido capaz de integrar, desarrollas la práctica clínica en el momento, ¿no? O sea, estoy con mi paciente y en base a lo que él necesita, que esa es la maestría a la que aspiramos llegar, ¿no? A poder adaptarte al mayor número de personas. Exacto. ¿No? Sí, y creo que ahí, que luego te iba a preguntar yo, ¿no? De esos egos que siempre ha habido, de que somos estructurales, somos tal. Y yo creo que en el fondo es lo mismo, solo que hay personas que se desarrollan más. Y yo creo que tiene mucho mérito el haber bajado lo estructural, ¿no? El cómo se explica a esto, a diferentes variables y a que sea muy adaptativo al paciente, ¿no? Sí, no, y a sentir, o sea, a quedar satisfecho, o sea, a sentir al paciente, no a sentir la lesión dentro de ti. Dentro de ti, sí. Y ya está, ¿no? Claro, que eso es lo que venía a ser el gesto osteopático, que yo cuando me lo dijiste dije, a ver esto, y la verdad es que es una concepción muy bonita porque algo que es el trabajo articular lo bajas al sentir. A sentir y a que tú te adaptes al paciente. Bueno, eso es encontrar la lesión, estar en esa estructura, estar en esa lesión, trabajarla y dejarla actuar, pero hay que sentirla. Si no la sientes, o sea, hay una de las cosas que, o sea, cuando me preguntan, tú la anamnesis, ahí tú ya sabes lo que vas a hacer, lo que hemos dicho antes, ¿no? Me sirve la anamnesis solo para saber si tengo banderas rojas o no. Que de hecho, esa es la siguiente pregunta, entonces, porque vuelvo a nombrar a Fermín, ¿no? Que fue el que nos explicó y que es lo que hacemos, ¿no? Que la anamnesis es entender al paciente, su sintomatología, lo que explica, ¿no? Su historia, pero
ahí sacamos la información que sea, pero luego empieza un proceso que es de lo teórico o de lo objetivo, por así decirlo, subjetivo, a escuchar en el cuerpo del paciente, ¿no? Que lo hemos repetido. Y ahí es empezar a percibir, a sentir lo que ya no lo que nos cuenta el paciente, sino lo que nos dice su cuerpo, que esto lo hemos dicho antes, ¿vale? Y es el momento en el que empieza, que esto con un profe de la ECO lo decía, ¿no? El proceso comunicativo, que es el tratamiento osteopático, que empieza en el momento que valoras, ¿sí? Entonces, en este punto, que justo lo he resumido antes, pero es cuando cualquier técnica que el osteópata haya sido capaz de integrar va a salir, ¿no? Se puede convertir en parte de ese proceso comunicativo, ¿no? Y es una forma de entender y lo que te vengo a preguntar es si eso es lo que querías expresar con el gesto osteopático o quieres matizarlo algo más. Sí, en el fondo es eso, o sea, el gesto osteopático no deja de ser un acto comunicativo en sí, desde que coges al paciente, lo tumbas. O sea, como no debería haber una intelectualización anterior, al tratamiento, sino es un sentir antes, durante y después. O sea, tú notas, hay una restricción, te pones dentro de la lesión, vas buscando variables que te permiten que tú veas que esa lesión se quiere liberar, la liberas y dejas. Pero todo es un acto comunicativo constante y continuo. Si tú en el momento de manipular estás pensando en otra cosa, ya no es osteopatía, eso será otra cosa. Será una terapia manual, pero no sería osteopatía. La osteopatía es sentir la lesión y liberarla, estar allí, sentirla, liberarla y dejar que actúe, no hay más. Claro, vale, sí, perfecto. Hay tantas osteopatías como osteópatas, hay tantas osteopatías como días tiene el día y como horas tiene el día, o sea, porque si no estás igual por la mañana que por la tarde, no harás lo mismo por la mañana que por la tarde. Pero al final, si el nexo común es sentir y liberar, pues ya está, estás haciendo osteopatía. Claro. Sí, a eso es a lo que un poco queríamos más o menos llegar. Y lo que sí que, en ese aspecto sí que quiero... lo que te quería comentar a nivel de sentir, de biodinámica, por ejemplo, a nivel fascial, que se utiliza solo la variable del tiempo, ¿no? Sí. Te quedas allí y esperas a que venga la ola, pero yo cuando hacía las prácticas con Marc, estoy acostumbrado a trabajar a nivel manipulativo y a nivel de percepción con todo el cuerpo. Claro, los momentos de prácticas para mí eran excesivamente aburridos. Porque si se trataba de sentir, como no usaba solo los receptores de la mano, sino con todo el cuerpo, el tiempo en el cual empiezas a sentir las cosas se acorta bastante. Entonces, creo que la osteopatía está mal explicada a nivel mecánico articular, pero creo que también, o no sé, a lo mejor yo es que no estuve receptivo en las clases, pero a lo mejor está mal enseñada o explicada o no percibida por los alumnos a nivel tisular, bioenergético, porque el trabajo con todo el cuerpo es a nivel aferente y eferente también. Claro, y creo que sí, o sea, creo que falta esa integración a todos los niveles, o sea, creo que aporta mucho y de hecho me gustó mucho cuando lo pude hablar con Fermín y me está encantando ahora por eso, porque dices, es que hablamos de lo mismo. Eso, siempre o sea, es que en esos egos, ¿no? Que decía, que quería comentar, ¿no? Por ejemplo, que se había oído yo entre Viola Freeman y no sé quién, que decía, tú, ¿qué haces con el violín en la, ¿no? Y dices, pero es que habláis de lo mismo. O sea, se trabaja a niveles súper profundos con una manipulación hecha con ese criterio como con un trabajo, y depende mucho de cómo se sienta el osteópata haciéndolo, ¿no? Porque yo ahora mismo una técnica de alta velocidad cervical, hasta que no lo sienta y no lo voy a seguir trabajando con Jones, o lo voy a seguir trabajando con técnicas que llevan menos tensión y más tiempo, ¿no? Y es ahí la unificación de toda la osteopatía. Totalmente. Vale. Entonces, hace ya casi 2 años que tuve la suerte de que Roland me dejó poder hablar con él y estuvimos charlando con Alex y tal, que fue muy guay. Y él planteaba que la medicina
Si no cambia, acabaría como dividida en dos partes. Una parte muy técnica, la que está evolucionando y basada en tratamientos a nivel molecular o a nivel de cirugías como muy profundas, pero que realmente no va a acabar siendo accesible a todo el mundo porque va a requerir muchos recursos, y que se está dejando un poco de lado esa medicina, la parte más humana, ¿no? Y que surgiría a lo mejor, que todo esto es especular, ¿no? Pero una medicina más humanista que vea al ser humano en su globalidad, ¿no? La sociedad, la esfera emocional, la esfera biológica, y que ahí la osteopatía tenía mucho que aportar y mucho que decir, ¿no? Y quería saber qué opinas tú a este respecto, o sea, cómo ves estas dos medicinas o cómo ves ese bagaje de la salud, del abordaje de la salud. Bueno, yo en ese aspecto soy un poco pesimista, ¿eh? Yo creo que no, o sea, o habrá una medicina o no habrá ninguna, ¿vale? O a no ser que la medicina, de hecho, habrá la primera medicina, que es la científica, la instrumental, ¿vale? Que es la que da dinero, y no habrá una medicina humanística si eso no implica que se puedan sacar beneficios, ¿vale? Si la osteopatía humanística significa que, mira, vamos a montar centros, yo qué sé, de terapia social y aquí las farmacéuticas o las empresas del mundo de la salud le sacan dinero, existirá, y si no, no existirá. Muy escéptico, y la osteopatía en este aspecto todavía menos, porque es que nosotros no podemos vender nada, no tenemos, no recetamos cosas, o sí, claro. Yo me acuerdo de un podcast que hiciste con una chica, no me acuerdo qué, y hablabais de utilizar el ecógrafo antes con y después. Claro, nosotros trabajamos cosas funcionales, entonces no se van a ver, o sea, en una ecografía no se ven. Cuando hablamos del, por ejemplo, ahora retomando ahora luego vuelvo, pero retomando una pregunta anterior, y que yo te explicaba que venimos del mundo del empuje, sí, que es falso. O sea, hay muchos estudios en Nueva Zelanda y en Australia de quiroprácticos que hacen pruebas de imagen antes y después de manipular, y pacientes con una restricción de la movilidad se les hace un tratamiento quiropráctico, una movilización, una manipulación, y después del tratamiento el paciente tiene movilidad objetivable, vuelven a hacer las pruebas de imagen y la vértebra no se ha movido ni un milímetro, ¿vale? Por eso digo de que el problema no está en la posición, sino en el... Claro, que esto es algo que habría que trascender ya, es decir, que está clarísimo, ¿no? Correcto. No, pero por eso decía que si utilizamos técnicas de imagen nosotros, no sé por dónde debería ir, pero estaría bien, porque entonces nos dejaría, si compramos ecógrafos, si el osteópata empieza a comprar ecógrafos, seríamos amigos seríamos amigos de todo el mundo, ¿eh? Estaríamos legalizados ya hace ya mucho tiempo. Dejaríamos de ser una ciencia, ¿no? Bueno, que es lo que pasa con el PNI, ¿no? Pues el PNI, como receta tantas cosas, pues tiene una buena consideración, ¿vale? Como el PNI se dedica a la enfermedad y no a la salud, o sí, no lo sé. Bueno, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, cuando empiezas a recetar más que a aconsejar, entonces ya estás en un mundo de la patología, no estás en el mundo de la salud, ¿eh? Y ya te digo, en ese aspecto de hecho, yo siempre digo que o sea, la industria farmacéutica es, quitando la de las drogas, que más o menos por ahí va la cosa, es la segunda industria más potente en el mundo, después de la armamentística. Entonces, ya lo hemos visto con el COVID y con la gripe aviar y todas estas cosas, son capaces de comprar gobiernos, hacer que se gasten miles y miles de millones en cosas que no sirven. Manejan una cantidad indecente, ingente de dinero. Cuando ellos quieran liquidar la osteopatía, la liquidarán, no tienen problemas. Y es muy fácil, o sea, yo empiezo a poner falsas denuncias de mala praxis, de acosos y de lo que tú quieras, y en un año te desprestigio la osteopatía y a tomar por culo todo, ¿eh? O sea, yo en ese aspecto soy bastante... Yo por eso me gusta que yo quiero que la osteopatía crezca, pero de una forma muy orgánica, muy pequeñita, un poquito a poco, buscando sus espacios, porque en el momento que los accionistas pidan más beneficios a las farmacéuticas, mirarán dónde está el lecho y dicen, hostias, estos que van al osteópata ya no consumen medicaciones, ya no se hacen pruebas de imágenes, ya no gastan, vamos a quitarlo. Yo cuando estuve de vocal en el ROE, queríamos hacer publicaciones y se intentó contratar a una empresa
para poder, una empresa de marketing o no me acuerdo, para poder hacer publicaciones en revistas, en periódicos y tal. Y al final nos devolvieron el dinero y dijeron, es que no hay manera. O sea, en las redacciones de los periódicos hay un tipo que se dedica a filtrar lo que puede decirse a nivel médico o no se puede decir. Entonces, cuando se hablaba de osteopatía o se hablaba de forma negativa o de forma positiva, no se podía hablar. Entonces, ellos lo controlan, aunque parezca que no, ellos lo controlan todo. ¿Vale? Vale. Y estamos ahí, nosotros estamos ahí, nos están observando como los ovnis que nos controlan ahí desde lejos. Pero ellos están allí diciendo, bueno, no os paséis, no te os paséis, os daremos una hostia y nos quedaremos con todo el mercado. Vale. O sea, pues... Es lo que yo pienso de hace mucho tiempo. Sí, ¿no? Y de hecho, así nos mantenemos, ¿no? Porque vivimos un poco en las sombras, con las consultas llenas, por suerte, ayudando a las personas. Exacto, exacto. Vale, pues aquí quería enlazar yo, ¿no? Con que en nuestra sociedad el método científico, ¿no? Es el filtro por el que se supone que pasa el conocimiento médico, ¿no? Y lo que se aplica, ¿no? Eso es lo que se ha dicho, ¿no? Entonces, que debería ser, sí. Que debería ser. Y lo que es curioso es que si tú buscas osteopatía, ahora ya no se busca tanto en la Wikipedia, ¿no? Pero antes buscabas y veías que se nos tacha de pseudociencia constantemente, ¿no? Entonces, como médico que ejerce la osteopatía con formaciones que se basan en el propio método científico, ¿no? Y viendo tus clases donde hay bibliografía, libros, artículos, ¿no? Toda la posible. ¿Cómo te sienta esto? Un poco, creo que se basa en lo que ya has dicho, ¿no? En intenciones más allá, ¿no? Pero ¿qué te parece que se nos siga tachando de pseudociencia cuando no es así? Totalmente absurdo, porque la evidencia... primero que habría que ver qué es evidencia científica. Luego, sí que es verdad que hay evidencia científica y hay mucha a nivel osteopático, muy empírica, pero que cada vez hay más cosas que demuestran que lo que hacemos es correcto, que lo que hacemos nosotros tiene una respuesta fisiológica, que a nivel cuantitativo, pero cada vez hay más estudios cualitativos, ¿vale? De bienestar del paciente que nos dicen que sí, que nosotros somos efectivos mucho más que el placebo, mucho más que otras terapias para problemas funcionales, pero incluso para patologías postquirúrgicas o tratamientos postquirúrgicos en bebés, el tiempo de ingreso en un hospital, en respiratorios, hay muchos artículos, o sea, que nos traten de pseudociencia es lo que te digo, no es objetivo, es algo subjetivo de los que están arriba, que ellos tienen sus intereses y no les interesa que nosotros estemos por ahí, ¿vale? Eso por un lado. Luego después, el problema también es que vivimos en una dictadura, que es la dictadura de la medicina basada en la evidencia, ¿vale? Que más que ciencia es otra cosa, un poquito más... Otra religión diferente. Sí. Y claro, cuando tú empiezas a leer artículos de científicos que han sido directores de revistas, gente que ha publicado muchísimo y que se dedica al mundo de hacer metaanálisis y tal, y te dicen que hay estudios que más del 50% de los artículos que se publican están falseados, ya sea por el número de pacientes, ya sea por los resultados, ya sea por el método estadístico utilizado. Mi hermana hizo un doctorado y lo primero que le dijo la que llama los números es ¿qué quieres que salga? Entonces, a partir de lo que quieres que salga, yo te diré el número de pacientes que tienes que coger y ya está, ¿vale? Y luego, esta misma gente lo dice, y esto se sabe, las farmacéuticas promocionan un montón de estudios clínicos, un montón, pequeñitos, grandes, y solo se publican los que salen positivos, los que no salen negativos, los que salen negativos no se publican. Y ellos, hasta que no sale un artículo un trabajo en el cual sale positivo, ellos no lo publican. Entonces, por eso dicen que más de la mitad de lo que hay ahí está falseado. Siempre, a mí cuando me enseñaron bioestadística y te decían que uno hace un trabajo y tiene que publicarlo tanto si sale positivo como si sale negativo, porque todo ayuda. Si tú ves, todos los artículos que salen
esto funciona para esto, para esto, para esto, esto también, este trabajo demuestra que... O hay indicios, ¿no? Porque muchas veces hay indicios sí, porque estadísticamente parece que, pero esos son márgenes. Mi hija ha hecho economía y se dedica a economía de la salud, y esto de la estadística es muy pernicioso. Sí, es muy justito, ¿vale? O sea, donde entra el índice de efectividad o no, son unos patrones, son unas reglas que dice, alguien las ha marcado, pero no tampoco... Y después, que no sé qué opinarás, pero después hay que bajarlo a la realidad clínica, ¿no? Luego tienes una persona delante y le tienes que ofrecer una respuesta, ya no una solución, sino responder y acompañar su problema. Exacto. Y eso no te lo dice, no te lo va a decir jamás un estudio científico, porque si hay 200 personas con lumbalgia, ¿no? Esa N, que es una N, que ves ahí un número que es 200, son 200 personas con su historia, con su terreno, con sus lesiones más allá de ese tejido. Pero aunque hicieses, y eso lo dicen, aunque hicieses un estudio de 30.000 personas, somos 6.000 millones de personas. Entonces, además, extrapolar eso que se ha hecho en una región, esto es, por ejemplo, el estudio por el cual ahora todos los bebés tienen que dormir boca arriba. ¿Vale? Es un estudio que se hizo en Estados Unidos hace muchos años con una N muy elevada, pero claro, y vieron que sí, que los bebés que dormían boca arriba tenían menos probabilidad de muerte súbita que los de muerte muerte súbita que los que dormían boca abajo. ¿Qué pasa? Que el trabajo se hizo sobre población negra, la menos económicamente favorecida, ¿vale? O sea, que el niño no es que durmiese boca abajo, es que tenía otras condiciones. Todo eso que se hizo en una población específica, socialmente, con unas condiciones sociales específicas, se extrapoló al mundo entero. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un montón de paleocefalias. Porque los hospitales están ahí... todo chafado, ¿me explico? Vale. Pero bueno, es un estudio que desde el principio se dijo, esto sí, pero no, pero claro, estamos hablando de muerte infantil, cualquier cosa que... Y todo es boca arriba. Y todo es boca arriba, y ya está. Sí. ¿Vale? De lado, no, de lado no, boca arriba. O el niño, cuando sale del hospital, casi todos los bebés, hay que despertarlo cada 3 horas para dar de comer por la noche. Digo, pero ¿por qué no? Bueno, sí, porque hay estudios que te dicen que a partir de las 3 horas baja el nivel de glucosa. Sí, pero son estudios hospitalarios, sobre niños hospitalarios, en un hospital donde todo va estipulado y que tú no puedes dejar, o sea, cada turno tiene que dar de comer a los bebés. Se les da cada 3 horas y ya está. Pero si el niño quiere dormir 5, quiere dormir 8, quiere dormir 2... Claro, y más acorde. Pero todo esto no deja de ser una dictadura. O sea, las dictaduras no están hechas para un bien social, está hecha para un bien de unos pocos, ¿no? Entonces, la dictadura de la evidencia científica, de la medicina basada en la evidencia, no deja de ser una dictadura que beneficia a unos pocos. Claro. Yo creo, así por cerrar este tema, que lo que habría que intentar es, vamos a sacar de la medicina, o sea, de la evidencia científica, toda la información que no sea posible, que se adapte y que podamos bajar a la clínica, ¿no? Sobre todo la osteopatía, que es que somos una profesión básicamente clínico. Sí. No hay investigadores, ¿no? Que aquí enlazo con lo siguiente que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves la osteopatía en nuestra sociedad? Que esta se la he preguntado a todo el mundo que ha pasado por aquí. ¿Qué crees que estamos haciendo bien fuera de las consultas y qué crees que a lo mejor valdría la pena cambiar o mejorar o no, o seguir? Que de hecho lo has dejado caer, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? Bueno, mira, yo a nivel... O sea, yo soy de la idea de no hacer mucho ruido. Vale. Yo soy un poco confuciano en ese aspecto. Intenta ser mejor osteópata, mejor profesional, mejor persona y tu espacio alrededor cambiará. Y entonces, si yo hago bien las cosas a nivel osteopático y tengo un compañero al lado que hace osteopatía, pues él se esforzará en ser igual de bueno que yo o más bueno. O si él es más bueno, yo intentaré ser más bueno. Por eso al final siempre hacemos cursos. Bueno, primero porque vamos buscando, pero también porque buscamos también un poco la excelencia. Y si nosotros somos excelentes, los de alrededor también serán. La respuesta de los pacientes, tú lo sabes, y es perfecta. Cada uno tiene los pacientes que tiene, o los pacientes nos eligen a nosotros, o nosotros elegimos los pacientes, no sabemos
no lo tengo claro, pero la respuesta de ellos es cada vez mejor. Ya te digo, o sea, una prueba de ello es que cada vez somos más de primera intención. O sea, que los pacientes ya no se atreven a ir al ambulatorio porque para que me receten paracetamol, pues yo voy al osteópata que me lo arregla. ¿Vale? Claro. Pero ayer tuve uno que dice, bueno, pues me han dicho que ustedes no solo arreglan huesos. Digo, ¿qué significa eso? ¿No? Porque es que como tengo un problema así abdominal, intestinal, porque no hago bien las digestiones desde hace muchos años y he ido a un montón de sitios y me dicen que no es nada. Y me han dicho que ustedes esto, aunque no sea hueso, lo arregláis. Digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Claro. Pero todo eso es... Por eso la asignatura de fisiopatología me gusta, porque como intentamos integrar lo que le pasa al paciente con la osteopatía y luego explicarles, mira, yo te he hecho esto, pero tú tienes una disfunción a nivel hepática o a nivel renal o a nivel pancreático o a nivel de lo que sea, y con lo que hemos hecho yo le explico, le puedes explicar el lazo mecánico, el lazo neurológico, el fluídico, y con esto vamos a arreglar esta disfunción. Se lo explicas, hostia, y aunque te haya venido por un dolor dorsal, y tú le explicas que ese dolor dorsal ha sido por una cuestión hepática, él lo entiende y lo acepta y además funciona, pues otra vez que tenga un problema que no sea mecánico, entre comillas, también te va a venir. ¿Vale? Te va a venir por otras cuestiones. Claro, y un poco la clave sería esa, ¿no? El seguir haciéndolo bien con los pacientes a nivel clínico. Ser excelentes nosotros. Claro. Ser excelentes y poco a poco, y ya está. Sí, no, da que pensar, porque yo, por ejemplo, me estoy centrando mucho en intentar divulgar y en intentar explicar hacia afuera lo que pasa y a veces dices, no sé si... y que opiniones como la tuya son muy útiles porque dices, a lo mejor valdría la pena seguir callados Pero claro, he visto otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, la PNI ha sabido divulgarse. Y a lo mejor lo que has dicho tú también, vender muchos suplementos, ¿no? Si tú vendes muchas cosas. Claro. Vale, entonces, ¿dónde crees entonces, que un poco lo hemos dicho, que deberíamos invertir o seguir invirtiendo recursos los osteópatas, ya no por nosotros, sino por el bien de nuestra profesión, ¿no? Es decir, vamos a intentar divulgar más, vamos a intentar hacer más ciencia o simplemente seguir buscando la excelencia clínica y seguir formándonos, ¿no? Claro, porque aquí enlazamos además con también un poco el problema de la escuela que hablamos en el capítulo 87, ¿no? Claro, la excelencia clínica está bien, pero es un trabajo, como que lo has dicho, muy confuciano, es decir, es un trabajo un poco estoico, ¿no? De seguir ahí, seguir picando piedras, seguir ayudando, seguir formándome, generar un entorno pequeñito pero muy sano, ¿no? Pero esto, claro, tampoco es llamativo, es decir, en una sociedad como la nuestra, ese trabajo tampoco puede no ser atractivo para muchas personas y se ve pues que bajan un poco las matriculaciones o que baja un poco. Entonces, ¿cómo crees que podríamos estratégicamente mejorar, por así decir? Bueno, en ese aspecto sí que es verdad. En el programa este del 87 que el Xavi Bardina explicó una cosa que yo no había caído, pero es verdad. Ocurren dos cosas. Bueno, el filón mayor de osteópatas vienen del mundo de la fisioterapia. Entonces ha ocurrido dos cosas, o varias cosas. Primero, que pasasteis de 3 años a 4, con lo cual se enseñan más cosas, salís un poquito con más conocimientos, o por lo menos más prácticas, seguramente. Luego después ha pasado que, como decía Xavi Bardina, él cuando salió había 2 o 3 especialidades, 2 posgrados o 3, y ahora hay 700.000, muchos de ellos muy importantes, muy bonitos, sobre suelo pélvico, sobre abordaje del bebé, sí, UCI, respiratorio, un montón de cosas que dices, hostia, son súper atractivas y que además tienen una salida y una demanda, y eso pues también nos quita a nosotros posibles alumnos, también porque son posgrados de 1 año, o sea, te especializas en 1 año y osteopatía te especializas en 4 y si quieres 2 más. O sea, hostia, es toda una vida, ¿eh? Después de estudiar tanto y decir, oye, quiero tener mi casa, quiero tener mi piso, quiero tener mis ingresos, quiero vivir. Claro, y no seguir ahí. Entonces 4 años es complicado. Y luego después el futuro, por eso digo que el futuro pasa más que por el tipo 2, que sería osteopatía en sanitarios, sería más el tipo 1. O sea, intentar hacer un tipo 1, que sería pues un grado
la gente sale de bachillerato y hace osteopatía y hace sus 4 años de osteopatía y no hace 4 de fisioterapia o 5, 6 de medicina y luego después 4 de osteopatía. Ese sería el futuro. Yo creo que estamos este año vamos a empezar primero muy justitos con personal sanitario y no sé hasta qué punto el año que viene conseguiremos hacer otro año más. Otra promoción. Lo vamos a intentar al máximo, pero tenemos claro que tarde o temprano tendremos que abordar el tipo 1 y lo que no sabemos es cómo tenemos que hacerlo, porque aquí el tipo 1, o sea, el grado, tendría que ser dentro de la universidad y las exigencias que pide una universidad a nivel de profesorado estaría en desacuerdo con la filosofía de la osteopatía. Entonces, vamos a ver si podemos asociarnos a alguna universidad o alguna escuela francesa que nos permita dar un título oficial europeo y a ver qué, porque si no, complicado. De hecho, es que el problema es esto, si te metes en la universidad de aquí, aparte de que no vamos a poder ser habrá pocos profesores osteópatas, ¿vale? Porque te pide un mínimo de másteres, de doctorados, es que después todo se va a protocolarizar, sí. ¿vale? Entonces, eso ya no sería osteopatía, sería terapia manual, sería otra cosa. Y se pierde un poco la esencia. Se pierde la filosofía. Es que si en el momento que pierdas el arte de la osteopatía, como la medicina se ha perdido casi por completo. Ya no es un arte. El primer profesor que tuve en la carrera en Praga te decía, la osteopatía es un arte. O sea, nosotros la medicina es un arte. Nosotros os damos los conocimientos y vosotros esto después lo barajáis, lo mezcláis y delante del paciente sacáis todo lo que sabéis y analizáis y tratáis. Pero yo no te voy a decir cómo tienes que tratar un resfriado, porque a este le tratas a este otro, este no sabes si su casa está más fría, menos fría, si este puede tener carencias vitamínicas, tú eso no lo sabes. Claro. Lo tienes que descubrir con todos los conocimientos que te he dado ya. Y es así, no hay más. No, y es que es imposible renunciar a eso, ¿no? Renunciar a toda la filosofía osteopática, a todo el arte, es que no... Y en medicina ha pasado eso porque hemos pasado a protocolos. O sea, yo los últimos años que he estado en la Seguridad Social, todo funcionaba por protocolos. El protocolo te da una seguridad de que lo que vas a hacer, como está dentro del protocolo, si te denuncian, es que el protocolo marca eso. Si te sales de ahí y tienes la mala suerte de que pasa algo, pues el protocolo ya no te protege. Y eso es una mierda. Claro. ¿Vale? Y por eso digo que el arte de la medicina hoy en día se ha perdido. Ya no es un arte, es un conjunto de protocolos de personas que han estudiado 6 años, más 4 de especialidad, y vale, sí, muy bien. Y ahí queda, ¿no? Pero al final el médico bueno, el buen médico es el que tiene el paciente y dice, vale, vamos a hacer esto. No lo que me dice el protocolo, sino esto. ¿No? Y ahí es cuando dices, vale, pues, pero para ir con este médico tiene el cupo ya cerrado porque todo el mundo quiere ir con él. En Molleta hay médicos que se llaman doctor Merino también. Ah, vale. Y este es buenísimo, este es de la vieja escuela y que ya no hay. Todo el mundo quiere estar con él. Porque aún mantiene... Porque él tiene una visión global del paciente, es médico de familia, o sea, él conoce a toda la familia. Conoce a tu padre, a tu madre, sabe dónde vives, cómo vives, qué es lo que comes. En el ambulatorio. En el ambulatorio. Vale. Que es como, o sea, el concepto de médico de cabecera es un concepto que viene de la medicina cubana. O sea, es el médico, yo tengo compañeros cubanos, hacías la consulta por la mañana y luego comías y a las 5 te ibas a visitar a la familia tal. Y veías cómo vivía, en qué condiciones tenían los alimentos, qué estaban comiendo, qué tal, y si hacían ejercicio, pero tú ibas allá a su casa y lo veías. Y conocías a todo el mundo. Entonces, cuando te venían a la consulta, primero que no te venían tanto porque tú ya solucionabas cuestiones. Y luego cuando venían te dicen, pero tú has hecho aquello que te dije, tal. Y aquí se quiso hacer así también. Y los viejos son así, pero los jóvenes ya no. Claro, es que se pierde ese arte, ¿no? Y esa forma de... Eso sí. ¿Y cómo
esta pregunta no te la tenía, ¿no? Pero, ¿y cómo podemos, o sea, que sé que no se puede, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer atractiva esta forma de entender y de ver para que pudiese llegar gente? ¿Sabes? A nivel, ¿les dices a nivel osteopático o médico? A nivel osteopático, para que esta profesión no se pierda en el... Bueno, a lo mejor hay que, como dice el Juan Manuels, a lo mejor la osteopatía tiene que morir, ¿vale? Para que vuelva a renacer, y renacer más pura, que ya ha pasado alguna vez, ¿vale? Entonces, yo creo que en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, morirá y renacerá bien. O sea, porque al final siempre habrá gente que pida una escuela eco, que no se dedique simplemente a dar títulos, a vender títulos, sino a formar a la gente y formarlos bien y de forma honrada y sin más. Y con esos valores, ¿no? Y con esos valores, que son valores de colectividad, por ejemplo, ¿vale? De ayuda, de acompañamiento. Eso lo tiene la eco. Y si la eco tiene que morir, o tiene que morir la osteopatía y la eco, tarde o temprano volver a ver una osteopatía mucho más pura y mucho más humanista, y una escuela que tenga esos valores. Yo lo creo. Vale. Aquí hay una pregunta que me salgo un poquito, pero es algo que también he ido preguntando al resto de personas que han venido, ¿no? Entonces, a día de hoy, que lo hemos hablado, la mecánica en sí, es decir, la biomecánica, ¿cuán importante es en tu exploración, en tu razonamiento y en tus tratamientos a nivel clínico? Porque hago esta pregunta porque la sensación es que la gente abandona un poco esa biomecánica y por saberlo. Vale. No, bueno, ya hemos hablado un poquito de esto, algo está respondido esto. Sí, bastante, de hecho. Vale, o sea, yo la biomecánica no la utilizo absolutamente para nada, más que para después del tratamiento. O sea, yo intelectualizo lo que he encontrado en el paciente después del tratamiento. Entonces es cuando le puedo explicar al paciente que ese problema de tobillo estaba producido por un problema del peroné que le venía de la cadera, pero no antes. Vale. No antes. O sea, me sirve para eso, para que el paciente entienda, y yo también para entender qué es lo que ha pasado. O por qué, hostia, tiene un problema del tobillo, pero le encuentro una disfunción pélvica, pero le encuentro un pulmón congestionado. ¿Y por qué su cuerpo me ha explicado? Trátame el pulmón primero, luego me tratas la pelvis y luego me tratas el peroné. Y no le trabajas ni siquiera, no tocas ni siquiera el pie. Y el paciente se levanta y está mejor. Pues ya está, es para... Me sirve, o sea, yo soy intelectual, pero me gusta intelectualizarlo después. ¿Vale? Porque las cadenas lesionales son las que tú quieras. Sí. Eso que nos explicaban de tienes una rotación externa del temporal y puede provocarte un problema en el tobillo, es cierto. Pero muchas otras cosas también. Claro. Las cadenas lesionales son las que tú quieras. Yo recuerdo un profe en fisio, que tenía unos PowerPoints con cadenas lesionales y tal. Y cuando llegamos a entender el lazo neurológico, ya no osteopatía, el lazo neurológico, el lazo mecánico, y ves que es un sistema complejo. Es decir, hipercomplejo, que compensa como puede, y si puede llevar energía a esa zona, y si hay una disfunción visceral o si no. Sí. Y dices, o energética o lo que tú veas, claro. Pero no dejan de ser disfunciones. ¿Y esto por qué me pasa? No sé, o sea, es que, y al paciente se lo digo, si te digo el por qué, te estoy mintiendo para tranquilizarte, porque no te puedo decir el por qué, ¿no? A veces pero a veces como nuestra labor es acompañar al paciente, a veces hay que mentir al paciente, claro. Bueno, mentiras piadosas, ¿no? O la verdad más cercana, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo, cuando doy clases y digo, les pregunto qué es la lesión osteopática, y me empiezan a decir, bueno, pues eso, es una disfunción, es una alteración del trofismo, muchas cosas, y siempre digo, no. La lesión osteopática es lo que tú sientes que no va. Es lo que está duro, sensible y grande, ¿no? Algo que no debería estar ahí y que está duro y que es... Entonces, eso es la lesión osteopática. Ahora voy ya quedan poquitas preguntas. Sí. Entonces, supongo que sigues estudiando, investigando.
A día de hoy, ¿en qué proyectos andas metido? ¿O a nivel formativo, o a nivel profesional? ¿En qué estás, dónde estás intentando crecer? Ahora la cosa está chunga, porque con esto de la escuela que nos hemos metido, nos hemos embarcado, está la cosa complicada. Claro. Y entonces este año solo es esto. El proyecto de la escuela, ¿no? El proyecto de la escuela. Y... Solo no. No, solo. Me gustaría hacer más cosas, pero no da tiempo. Me gustaría hacer, a medio plazo, sí, hacer una tesis doctoral, hacer un doctorado. Y la tutora de mi trabajo fin de máster es la directora del máster. Nos llevamos muy bien, ella se dedica a estrés oxidativo. Y bueno, a ver si tenemos motivos por ahí. Y podéis hacer algo. Sí. Pero ahora creo que a nivel científico sería interesante dar un poquito más de evidencia científica, entre comillas. Entonces, a mí, si el estadístico me dice que la N tiene que ser de tanto para que salga esto, yo lo haré, no hay problema. hay que aportar y no, aunque haya que mentir. Ya te digo, a mí el tema, lo he dicho antes, pero el tema del estrés oxidativo es que me abrió, fue como, y me acuerdo que trabajaba con bibliografía, con inteligencia artificial, sí, y tal, y me iba ampliando información, preguntaba y era como, hostia, qué pasada, y qué pasada lo que puede llegar a aquí, ¿no? Vale, entonces, ahora te quería preguntar, ¿quién ha sido el osteópata o el profesional de quien más has aprendido, ¿no? Y a quién has tenido como principal o principales referentes, ¿no? en tu camino? Bueno, yo siempre digo lo mismo, el que más me ha cambiado, el que me ha ayudado a ser lo que soy ahora es Roland, ¿vale? Yo siempre le llamo al profesor, yo cuando le llamo maestro, pues, o sea, tengo claro que Roland ha sido mi maestro, es el que me ha guiado, ¿vale? El que me ha hecho ser osteópata, porque yo antes de que me aceptase Roland, yo intenté entrar en osteopatía en la Jean Bernat y no había manera, no dejaban, decían que no, que los médicos no, que es el oficio, y Roland me dijo, ¿cómo que no? Vente para acá. Y él es el que me ha llevado o sea, soy lo que soy ahora en gran parte por él. Y a nivel didáctico te diría que todos los profesores, o sea, yo a veces me sorprendo todavía, o sea, hace más de 20 años que acabé y todavía alguna vez delante de un paciente que te explica alguna cosa, ¿te acuerdas de alguna frase de algún profesor que dijo, hostia, por esta tal, hostia, vale, pues esto lo voy a incorporar en este paciente? O sea, todavía sigo aprendiendo de cosas. Pero a nivel didáctico, el que más me ha influido ha sido François Terramos, sí, vale. Porque es el que, bueno, lo que es el gesto osteopático lo sintetizó de tal manera, lo analizó y lo desmenuzó y te lo explicaba de una manera tan didáctica que es que ya no sé hacerlo de otra manera, o sea, no podría hacerlo. O sea, cualquier cosa que yo haga a nivel visceral, facial, siempre implica ese gesto osteopático. Ostras, pues que se pueda exportar esto y que lo podáis seguir transmitiendo estaría muy guay. No sé si Fermín en sus formaciones lo hace. Aquí en España, aquí en Cataluña, quien da la formación de Terramos es Xavier Sánchez, que es Barcelona Formación Osteopática, es el discípulo directo de Terramos. Ah, vale, no lo sabía yo, o sea, mira, ahí sí, lo dejamos. Él lo hace y sí, y la verdad es que Terramos sí era muy especial, muy especialito, o sea, políticamente incorrecto, totalmente, a nivel de todo, a todos los niveles, y chistes sexuales que no tocaban. Vale. Si era de otra promoción, otra generación. Una generación muy antigua. Y el Xavi lo hace bastante, yo creo que bastante a nuestro nivel, ¿vale? A nuestros estándares, llamas en español, que se entiende mejor. Claro, que también ayuda, ¿no? El Terramos era osteópata, era etiópata, empezó como etiópata en Ginebra, tiene una escuela de etiopatía y luego se trasladó a Francia y ahí montó la escuela de osteopatía de Rennes, una de ellas, porque hay dos. Vale. Y bien, ellos claro, tienen una formación osteopática y quiropráctica también. ¿Vale? Vale. La filosofía es osteopática, porque hablan de la globalidad, hablan de todo, hablan del tejido conjuntivo, de la lesión dentro del tejido conjuntivo, pero utilizan
digamos que el abordaje es muy quiropráctico en el sentido de que utilizan todas estas variables. Y todas estas técnicas más... De alta velocidad, pero no te creas, utilizan de todo, pero sí, utilizan técnicas de alta velocidad. Qué guay. Pues me dejamos ahí la referencia de dónde se estudia aquí en Barcelona. Vale, pues yo con todo esto hemos acabado. Bueno. Si quieres comentar algo más que te haya quedado con ganas de decir, estas charlas son para quien llegue y quien le apetezca, o sea que... No, yo creo que lo hemos dicho todo. Bueno, luego llegaré a casa y diré, hostia, no he dicho esto, no he dicho esto. Bueno. Pero bueno, ya haremos. Yo te agradezco que me hayas sacado de mi consulta. Para poder... Por esto del confucianismo, el problema es que uno está muy solo en su consulta, está solo de pacientes, llega a casa y... Es un problema. Y bueno, y cuando alguien me dice, oye, puedes venir, yo vengo a cualquier sitio. Si alguien, oye, voy a hacer yo voy para allá, me da igual. Claro, a la que pueda me organizo. Yo salgo. Si Sofía me dice, oye, falta alguien para hacer la clínica social, cierro la consulta y voy para allá. Pues darte las gracias además por venir aquí a Hospitalet, vale. Que es un camino y la caravana y el aparcamiento. Sí, y tanto. Y nada, muchísimas gracias por aportar a este proyecto que va creciendo, pero gracias a vosotros. Yo espero que crezca, pero me gustaría que creciese mucho, pero ahí frena un poco. A ver si la cosa se frena un poquito. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues gracias a ti y a tus oyentes.